Hola a todos y bienvenidos a su podcast de mediación de arte, Encuentro Arte para Todos. Yo soy Maika. Y yo soy Vero. Y el día de hoy estamos con una invitada muy especial. Ella es una destacada arquitecta mexicana conocida por su enfoque en proyectos que combinan el arte y el diseño en los espacios a través de intervenciones creativas, a menudo vinculadas a la creación de lugares que promueven la interacción social y cultural. Pero antes, les recuerdo que pueden escucharnos en todas las plataformas, incluyendo nuestro canal de YouTube, en donde los invitamos a suscribirse en la campanita de Encuentro. No sin antes agradecerle a la Universidad Janet Klein por habernos permitido llevar a cabo este afortunado encuentro en sus instalaciones. Ahora sí, Gaby Gómez Tagle, bienvenida. Encantada, un honor para mí. Es un gusto tenerte el día de hoy con nosotros. Cuéntanos, porque entiendo que tú trabajas en la creación de espacios que no solo tienen una función práctica, sino que también buscan integrar el arte en la vida cotidiana, logrando más bien el diálogo entre el entorno y quien lo habita. Tu enfoque es multidisciplinario, ya que integras temas como la sostenibilidad, el patrimonio cultural y la revitalización de áreas urbanas. Actualmente acabas de concluir tu participación en Design House. Así es. Entonces, Gaby, ahora sí, cuéntanos. Bueno, nos encantaría que nos contaras del Design House, pero antes, ¿cómo ves si nos cuentas cuál fue tu encuentro con el diseño? Wow. O sea, ¿por qué te dedicaste a esto? Buenísima pregunta, porque realmente no estaba destinada quizá para el diseño en un inicio, porque estudié un año Relaciones Internacionales. Okay. Pero después de un año me di cuenta que realmente no era para mí, pero me acordaba que yo todo lo que sucedía alrededor de mi casa lo quería mover, cambiar de lugar, pintar, hacer. Entonces de ahí me surgió la idea de decir, ay, ¿por qué no volteo a ver el diseño de interiores y me conecto directamente con el diseño y ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida? Claro. Así fue como surgió todo el cambio. O sea, realmente quizás no lo tenía de primera instancia en el estudio o en la decisión de la toma de la carrera, pero se fue dando y hasta que ya estuve. Claro. Y ahora sí, a ver, cuéntanos, ¿cómo es que tú decides participar en el Design House o cuál es el proceso? Toco puerta. Obviamente yo ya tengo muchos años en el medio, pero tanto he estado como en el medio dentro del diseño, haciendo diseño de interiores, pero también trabajando para un área en específica que fueron los textiles para el diseño de interiores. Entonces, después de muchos años, con una empresa con la cual yo colaboro muchísimo para los muebles que compro para proyectos italianos y de marcas, tengo una muy buena relación con ellos, que es IHO, y se me ocurre tocar la puerta y decir, oigan, me encantaría participar en el Design House. ¿Por qué? Porque ellos forman parte del grupo de patrocinadores, ¿no? Entonces toco puerta y me dicen, ay, claro, nos encantaría, pero bueno, hay que hacer un proceso. Bueno, pues ustedes díganme qué hay que hacer. Entonces surge la idea de que ellos estaban lanzando o estaban planeando lanzar una marca que se llama Armos, que es una marca mexicana, diseñada por Alan Frank, un diseñador industrial muy joven, con mucho talento. Entonces surge la idea de armar ahora el Design House en colaboración con la marca que se iba a lanzar y mi participación como diseñadora de interiores. Pues bueno, se hace todo el proceso que es tu book, o sea, entras en una serie de como de armas tu book y demás, y se presenta. Entonces, después de eso, te invitan a que vayas a ver la casa, ¿no? Y cada año, como ustedes saben, el Design House cambia la parte de casa, ¿no? Y ese es el gran reto, ¿no? También encontrar desde la casa, como por parte de ellos, hasta juntar a todo el grupo de despachos. Bueno, llega el momento de la visita a la casa, llegamos un día a las 6 de la tarde, un día ya súper nublado, con un poco de lluvia y demás, y hacen la junta, todo lo que es el comité del Design House, y de ahí, pues nos invitan a ver toda la casa, vimos toda la casa, y tienes que escoger 3 espacios. Entonces, hay papelitos en cada uno de los espacios, el 1, el 2, el 3, entonces tú haces tu selección de espacios. Yo no me había dado cuenta que había una casa 2, o sea, yo siempre me quedé en la casa 1, yo decía, ay, bueno, pues ya de aquí, ¿no? Hice mis papelitos. Y en eso me dicen, ay, ya fuiste a la otra casa, y yo, ¿cuál casa? O sea, corrí así de último minuto que ya se estaba acabando todo, y justo cuando entro a la casa 2, me encuentro con ese espacio que me fascinó.
Te enamoró. Me enamoró y era de noche. O sea, algo me hizo, dije, qué padre. Y entonces salgo y le digo justo a esta Lupina, que es la encargada de todo este trámite, con IHO, le digo, quiero ese espacio. O sea, ese es el número 1. Ese es mi número 1. Bueno, pues vamos a mandarlos ahorita, no sé qué. ¿Va? Pasa y yo así de cada semana, ya sabes, y qué espacio nos va a tocar. Hasta que ya me dijo Gaby, el espacio es el que ustedes querían, porque tanto Alan como yo dijimos, wow, y todo el grupo dijo, todos los equipos. Y ya, y de ahí te dan un proceso muy corto tiempo, de casi una semana más o menos, como para poder hacer tu proyecto dentro de del espacio asignado, o sea, del que ya te habían dicho que tú lo puedes hacer, y entonces ahora es crear qué vas a hacer en ese espacio. Y ahí viene toda la lluvia de ideas de los equipos, a ver qué íbamos a hacer y demás, pero lo más maravilloso era haber regresado a la casa de día y ver que esa maravilla de espacio, lo más bonito era el entorno, y que era el entorno del bosque, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues ya no había mucho para dónde hacerse, ya sabíamos cuál iba a ser la punta de lanza y, o sea, el foco más importante para nosotros desarrollar el proyecto. Y bueno, y de ahí ya empezamos con todas las juntas de qué planeación y demás, y qué queríamos, y cómo íbamos a dividir el espacio mismo, y qué queríamos en materiales, con qué patrocinios cuentas, con qué gente puedes colaborar, y de ahí, pues ya, a crear, y pues a crear, y a crear, y a crear algo que en mi caso para mí era algo, algo totalmente diferente porque no tenía un cliente, era pensar en 1 millón de clientes que iban a poder entrar y ver ese espacio, porque era mi primera participación en mostrar un trabajo mío al público en general, ¿no? Cualquiera que fuera. Entonces, ahí empezaba el reto, porque normalmente cuando nosotros hacemos proyectos en diseño de interiores, obviamente tienes a tu cliente y lo conoces y cruzas esta barrera de la parte del proyecto, las bases de un proyecto, pero después cruzas la barrera de la intimidad de las familias y de tu cliente, pues para conocerlo, para saber qué le gusta, qué no le gusta, con qué le gusta vivir, con qué no le gusta vivir. Pero bueno, ahí tienes una referencia y aquí no tienes una referencia. Nuestra referencia única era el bosque. Entonces creamos, en realidad yo hoy lo veo y digo, bueno, creamos algo para el bosque, ¿no? Claro. Entonces, de ahí se empezaron a dar todas las ideas y hasta que ya presentamos el proyecto, sí nos hicieron algunos ajustes, obviamente porque todo esto va bajo una curaduría, ¿no? La curaduría la forman un grupo de arquitectos y bueno, pues entonces pasa a una revisión y venga, nos dicen, ok. Cuando tú haces, o sea, cuando presentas el proyecto ya anteriormente, eh, Design Week, porque entiendo que todo esto, el Design House es regulado, forma parte del Design Week. O sea, la gente de Design Week ya o sea, tiene algo que ver esta selección de países y de artesanos con tu proyecto, o eso es independiente o cómo funciona. No, es independiente, aunque es una super plataforma de diseño que es hoy por hoy la más importante aquí a nivel nacional, y yo creo que esto ya tiene obviamente trascendencia a nivel internacional, porque hay muchos visitantes de extranjeros y demás. Es como el mes, o sea, en realidad el Design Week, todo sucede en un mes y un poco más, porque hay exposiciones que hoy todavía están vigentes, ¿no? Pero toda la plataforma es el Design Week, que hace muchos eventos del diseño para, por ejemplo, Inédito, que es otro tipo de exposición, Visión y Tradición, el Design House, ¿no? Pero no tiene nada que ver con los países que estén, sino que el Design House se establece a través de sí toda una colaboración de muchos artistas, tanto de arte como de mobiliario, que participan y que forman parte para nosotros los despachos, hacer uso de ellos para poder recrear nuestros espacios. Eso sí lo tenemos como una base, es como un directorio que nosotros tenemos que usar de ellos y tomar su participación, o sea, sus muebles o arte o cuadros o lo que ellos expongan, accesorios o todo este tipo de cosas, que es un directorio muy amplio de mobiliario, de artistas, de miles,
entonces tú los tomas y tú haces tu curaduría para tu propio espacio, Ok. ¿no? Pero en realidad es la misma plataforma enorme del Design Week, pero en esta parte es el Design House únicamente. Ok. Oye, Gaby, ¿y qué es lo que más te aporta de esta experiencia? Porque pues, es un lujo, ¿no? Poder participar en una plataforma de este tipo. Y es una experiencia también pues para los equipos que trabajan en esta última edición, por ejemplo, bueno, y en todas las que han ocurrido. Pues sí, es un regalo, o sea, más allá del lujo, pues sí, claro, porque al final yo creo que es un gran regalo, que en mi caso yo lo voy a hablar de manera muy personal, porque yo creo que cada despacho, este año marcó la pauta, que aparte fue algo padrísimo, porque es el primer año en donde hay mucho más despachos por el tamaño del espacio de la casa, ¿no? Eran 2 casas, eran muchos jardines, entonces fueron 30, alrededor de 30 despachos que expusieron. Y lo que comentaban era casi la mitad de ellos éramos participantes nuevos. Entonces, la casa tenía varios retos, que era mucho más grande y también el hecho de tener caras nuevas y obviamente el no conocer cómo se manejaba esa dinámica, ¿no? Porque hay un manejo y un reglamento interno que hay que seguir y cómo construyes dentro y cómo participas y cómo te unes con los demás despachos para poder coordinar tu obra y horarios y demás. Pero entonces es un gran regalo para mí en lo personal, porque después de muchos años de estar en el medio, pues la verdad fue para mí un regalo personal que creo que me lo di en un momento en donde me siento súper plena y, y me apasiona el diseño. Y hoy te puedo decir que aunque cada proyecto te da miedo y es un reto, porque es un reto diferente, pues como que tienes mucho más seguridad en todo lo que haces y como que ya vas como más con, no sé si le puedo decir como consolidada, ¿no? Entonces, la verdad es que para mí fue un gran regalo, ¿no? Un gran regalo que me hayan invitado, o sea, primero toqué la puerta, que me hayan dicho, ok, va, después que hayan aceptado mi espacio, ¿no? O sea, mi participación. Y después el gran regalo fue el regalo que nos dio el espacio mismo para poder crearlo y los muy buenos comentarios que se hicieron alrededor de todos los que visitaban la exposición y todos los que entraban. Creo que fue un regalo único. O sea, yo la verdad, esto es algo que va a marcar mi vida y un antes y un después, porque al final es muchos comentarios, es mucho trabajo hasta contigo misma, ¿no? Hasta para poderte exponer, presentar, estar, conocer, contactar, reconectar con gente del medio, conocer a muchísima gente que hoy por hoy todavía no puedo lograr terminar de hacer mi carta de agradecimiento para redes de toda la gente que conecté con ellos, ¿no? Y se acercaban al espacio a decir, oye, felicidades, está padrísimo, o mira, esto está increíble, o wow, o sea, a mí me encantaba escuchar que los estudiantes decían, ¿y está la diseñadora aquí? O sea, y al final yo decía, qué padre, qué lujo, que aparte de ellos como que puedan ver que están estudiando arquitectura o diseño y que sean, wow, está la diseñadora como si uno fuera algo fuera de lo normal, ¿no? No, o sea, no sé cómo referirlo, pero me daba muchísima emoción y luego se ponían a platicar conmigo. Entonces, eso me nutría muchísimo porque al final yo en algún momento dado estuve en ese momento de su vida. Fui estudiante y lo que quería hacer era comerte el mundo yendo a todos los lugares a ver diseño de interiores y a tocar todo y a ver todo. Y entonces es como, mira, yo estuve ahí y ahora estoy acá y entonces a veces se despedían diciéndome, yo algún día voy a estar al lado tuyo, o sea, exponiendo. Entonces le digo, órale, va, trabaja, porque lo único que hay que hacer es ir por tu pasión, trabajar, hacerlo y ahí vas a estar, ¿no? Creer, ¿no? Como Creerlo. dicen, Ajá. claro. Oye, ¿y hubo experiencias en las que te retroalimentó o entendiste de otra manera el diseño, de acuerdo a lo que percibiste de la gente? Porque no es lo mismo tener, yo digo, ¿no? La opinión de un cliente de un proyecto con ciertas características a tener diferentes miradas de diferentes países inclusive, porque entiendo que, ¿no?, la gente que iba, pues no nada más éramos los mexicanos, este, y de qué manera te nutrió esa participación del público, o sea, en cualquier aspecto, o sea, ¿sí te Sí. cambió como la visión de diseñadora?
1000 por 1000. Pero ¿sabes qué me hizo? Quizá también mucho más sensible a poder reconocer y escuchar todos los puntos de vista, ¿no? Porque tú escuchabas, afortunadamente creo que escuché más puntos positivos dentro de toda la exposición, pero obviamente también si puedes escuchar, ay no, es que ese color está horrible, o X, o sea, también todo es bienvenido, pero ¿qué me hizo? Me hizo mucho más sensible a decir, bueno, si de por sí diseñamos a nivel sensaciones y emociones también de las personas, entonces me hizo detonar mucho más el hecho de conocer más todavía esas sensaciones y esas emociones de las personas, porque aquí lo que causaba era una sensación o una emoción, pero era wow, entraban y decían wow cuando se abría el espacio, porque veían el bosque. Entonces, tú al escuchar un wow, tienes que aprender también a identificar ese wow, a qué se refería. Y entonces yo me acercaba y les decía, qué padre, ¿qué te gustó? No, es que está padrísimo porque ve el fondo, o sea, y es que aparte entrabas y justo lo que hicimos hacer así, era una pequeña entrada con una escultura, pero después rotabas tu cuerpo y veías y se abría como el ventanal y veías hacia el bosque. Increíble. Y después, ajá, era un punto interminable, pero ¿qué hicimos? También construimos un espacio en donde desde el interior al exterior se conectaba con la naturaleza y entonces y viceversa. Entonces, ¿qué me dio? Que me nutre muchísimo y me nutrió muchísimo en el sentido de aprender más todavía a sensibilizarme con las emociones de los demás, ¿no? Y un poquito también a aterrizar el diseño de interiores. Yo siempre he dicho que el diseño de interiores a veces está mal focalizado, porque yo creo firmemente que el diseño de interiores es para todos, no para los que tienen más presupuesto, no, es para todos. Para todos, ¿por qué? Porque al final, si tú haces de tu entorno y de tu hábitat un mejor lugar en donde te conecte a tus propias emociones, tú vas a ser mucho más feliz, tú vas a poder estar mejor concentrado en un espacio que te gustaría o vas a disfrutar más del espacio tan solo en donde vives. ¿Qué pasa? A mí me han tocado experiencias de años luz que las traje ahora, es que cuando yo me inicié en proyectos de diseño de interiores, lo hacía con parejas recién casadas, que confiaban en mí, que eran recomendadas, y entonces muchas veces no querían estar en sus casas. Les urgía salir, o sea, huir, ¿no? De sus casas. Era su primer departamento de recién casados, pues con los regalos entre de bodas y entre todo, que era así como un poco de todo y sin sentido de algo, y sin con el conocimiento de decir, bueno, hay que lograr una armonía en el espacio, pues ¿qué hacían? Pues querían huir de su espacio. Entonces, cuando contrataron a Gaby, entonces yo llegaba y les ponía el color y les ponía muros y les ponía cosas así. Y después los comentarios eran, ya no nos queremos mover de aquí. Ahora queremos invitar a la gente a que venga. Entonces, su casa ya no les picaba. Ya ahora disfrutaban de su entorno. ¿Por qué? Porque su entorno ya se había vuelto más hacia ellos, conectaba ya con ellos en la emoción, en lo que eran, llámese pareja o no pareja o soltero, lo que fuera. Y entonces sus espacios ya eran vivibles para ellos mismos. Entonces, yo siempre he creído que ese es el diseño de interiores real. O sea, todos debemos de tener un diseño de interiores en nuestro espacio para poder ser mucho mejor nosotros mismos con nosotros mismos. Sería un regalo de nosotros para nosotros, porque nuestros entornos cambiarían y nos harían mucho más enfocados o mucho más, o sea, nos gustarían mucho más de acuerdo a lo que nosotros hacemos. Además, hoy en día sabemos que nuestros índices de felicidad están directamente relacionados con el nivel de belleza que tienen los entornos en los que nos envuelven. Entonces tiene una incidencia, tiene una afectación directa en cómo nos sentimos, lo bien que desempeñamos, ¿no? En todo lo que hacemos y cómo lo hacemos. Exacto. De ahí la importancia, ¿no? De poder pensar nuestros espacios, no nada más como un lugar en el que llego, aviento mis cosas un rato y me voy, o en un lugar en donde solo quizá llego y duermo, ¿no? Sino sí, algo que va mucho más allá. Y traspasa, te traspasa a ti, porque al final forma parte de tu vida, de tu entorno, o sea, es todo tu espacio, tanto interior, o sea,
habitamos en un cuerpo, pero también habitamos en un espacio, ¿no? Claro, y cómo esta manera de reflejarse uno mismo justo en el ambiente que dices, en donde te desenvuelves, que es tu espacio, pero también en cada objeto que se encuentra en ese espacio. Entonces, estamos hablando del diseño como un mediador de ti mismo, o sea, alguien que habla de ti, alguien que dice que refleja lo que te gusta, Ujú. que refleja cómo eres y que refleja qué valores tienes, qué es lo importante para ti y qué no. Entonces, a mí algo muy personal que me producía, y que me produjo tu espacio fue particularmente un lugar donde tenías contacto con obras de arte, Ujú. que era muy íntimo y que había como una ventana que era como un cuadro, pero era realmente una ventana a este paisaje, ¿no? De natural, silvestre, ¿no? Y era como sentirte en un momento íntimo, en un espacio personal, pero hace sentir que eres parte de este mundo o este entorno hacia afuera, ¿no? Pero que sin embargo estás íntimamente o estás como dialogando contigo en este espacio. Y eso me pareció muy lindo de lo que tú hiciste. Este año, Design House marcó la pauta diciendo que, o sea, bueno, siempre tiene ahí un lema, ¿no? Y era diseñando el futuro. Ujú. Entonces, todos los despachos tomamos esa frase como para hacer tu espacio. ¿Y nosotros qué quisimos? Dar un paso atrás y crear una conciencia más hacia nosotros mismos, hacia nuestro interior, ¿no? Obviamente, al ver el entorno que teníamos, pues dijimos, bueno, sirve perfecto. Entonces, nuestro espacio le pusimos el nombre de Raizal, que era volver a las raíces, volver a nosotros mismos, a conectar con nosotros mismos, a tener este momento de introspección, ¿no? A crear algo de adentro hacia afuera, ¿no? Porque normalmente estamos en el acelere y estamos en la vida diaria y en esta parte de la tecnología y la tecnología avanza y nos consume, pero ¿qué tal que demos un paso atrás y busquemos ese momento de introspección? Entonces, si recuerdan bien toda la paleta de colores que escogimos, todo era muy sutil y todo conectaba y hicimos de alguna manera que fuera un 360 en donde estuvieras adentro, afuera, afuera, adentro, ¿no? Ujú. Y esta parte de la curaduría de arte y cada pieza que escogimos también conectaba, ¿no? Conectaba también con estas formas orgánicas, nada, todos los muros eran curvos, o sea, no dejamos ninguna arista recta, justo por lo mismo, porque creemos que esta parte de las bases y de las raíces es estar en constante movimiento con nosotros mismos también, desde adentro hacia afuera, ¿no? Ujú. Entonces fue muy padre esta parte de la conexión y que se fueron dando todos los elementos para el resultado que vieron, ¿no? Ujú. Y conocer a toda a esta, a este grupo de artistas súper jóvenes, súper talentosos, a mí hoy me hace pensar que el diseño, o sea, ya ha traspasado edades, eh, carreras, porque al final alguien puede haber estudiado comunicaciones o derecho, pero su pasión es pintar, Ujú. o su pasión es hacer escultura, o su pasión es hacer cerámica, o empieza como un hobby y después deciden tomarlo como algo increíble y hacen su primera exposición, ¿no? Entonces, nosotros teníamos arte y o sea, escogimos parte de la selección con artistas muy jóvenes, o Ujú. sea, muy jóvenes de que te puedo decir que Jimena, que hizo una escultura divina en madera quemada, tiene 26 años, o Ujú. sea, y acaba de salir de la carrera de diseño industrial y su pasión es dedicarse a la parte de la escultura. O Ujú. sea, entonces, ¿sabes? Como que hoy ya no hay ninguna frontera Ujú. y yo creo que hoy el arte deja de ser como algo que no se podía, que era inalcanzable, Ujú. porque bueno, puede haber arte en todo, pero un cuadro está en contacto con clientes que pueden tener un Chucho Reyes, un Velázquez, un Siqueiros, un Tamayo, pero al final también estas piezas son arte, ¿no? Ujú. Y tienen un valor y tienen un significado. Entonces,
a mí me encanta la idea de hoy que tantos artistas también luchen por lo que les apasiona y decidan hoy exponer también así, porque al final, si se dieron cuenta, todo el espacio tenía algún detalle que estaba ligado también con el arte, ¿no? Ujú. Y eso también es muy bonito. La riqueza de lo interdisciplinario, ¿no? Exacto. Oye, me parece increíble esto que nos estás platicando, eh, sobre todo este tema como de las conexiones y de lo que resultó, porque me encanta esta idea como de ver al futuro desde la contemplación, porque al final el espacio era absolutamente contemplativo, ¿no? Era un ejercicio, un soliloquio en donde entrabas tú a partir de este entorno, ¿no? Con el cual conectas o conectabas, y entonces daba como resultado pues esta experiencia. ¿Cómo tangibiliza este tipo de cuestiones como estas ambiciones, ¿no? Que a lo mejor son súper abstractas, ¿no? De pronto medio etéreas. ¿Cómo las llevas a espacios, sabes, que te lleven justamente a esos resultados? ¿Cómo lo logras? Yo creo que no hay una base o no hay un significado o no hay una ley de cómo se haga. Yo creo que, te voy a decir, todo es a través de yo creo que entra mucho, ahora que estoy estudiando neuroarquitectura, entra y estoy cada vez más consciente de a dónde quiero llevar esta parte de la conexión del diseño de interiores con los mismos clientes, porque ya lo he hecho. ¿Cómo lo hago y cómo resulta? Es una magia. O sea, es intuitivo. Ajá, Ok. porque al final nosotros hacemos tangible las emociones de los clientes porque los clientes muchas veces no saben ni siquiera cómo expresarlo. Sí, claro. Y entonces tú a través de hacer un brief pequeño de qué les gustaría, cómo se ven, ¿no? Pero al final tú la haces de psicoanalista, o sea, Ujú. porque es desde cómo te vistes, cómo está tu entorno hoy día antes de una remodelación o antes de querer hacer un proyecto más grande, lo que sea. Entonces, todo es que nosotros somos una proyección de nosotros mismos en todos Ujú. sentidos. Entonces, en el habla, en el ¿Qué te actuar, preocupa? ajá, exacto, a qué te dedicas, ¿no? ¿Cuáles son tus hobbies, tus pasiones? Oye, ¿qué haces un fin de semana? ¿Qué te gusta, no? Entonces, cuando ellos logran expresar una parte de eso, lo que a mí me gusta es como conectarlo con lo real, con lo terrenal. O sea, al final, pues sí existe algo que te va a hacer conectar esa emoción con algo que te haga tener quizá una mesa demasiado linda. O sea, por decirte algo. Pero tú ahí ya estás creando algo, ¿no? Algo a través de una emoción. No, pues es que a mí me gusta comer delicioso. Ah, bueno, y me gusta que la mesa se sirva así y me gusta, ¿no? Entonces, pues tú ya estás creando y resulta ser la magia. Y haces magia de algo que solamente fue algo emocional o algo nada más platicado y tú lo traspasas. ¿Cómo? No entiendo yo hoy a veces cómo lo logras, pero lo logras, porque al final todo es, o sea, nosotros somos una energía que está en constante movimiento y somos emociones y somos todo, entonces lo único que tienes que es plic, conectarlas y aterrizarlas. Igual se escucha muy filosófico, pero créeme que creo que a veces así pasa. Así resulta en mi caso el 99% de las cosas, ¿no? Muchas veces te dan mucha pauta de lo que quieren y muchas veces tienes que tú averiguar o crear algo que tú piensas que tú entendiste y al final conecta y si era lo que tú esperabas y el cliente queda el más feliz, ¿no? O sea, siempre hay una razón de ser. Entonces, yo siempre trato como de entrar desde esa parte de, bueno, sí, a qué te dedicas y qué haces y qué te gustaría. Y después ya me voy quizá a lo más profundo, porque ahí es en donde se rompe la barrera y quizás sí tengo que entrar un poco más allá de tu intimidad o preguntar cosas un poquito más puntuales para poder averiguar. Pero al final es crear. Yo creo que todo es creatividad. ¿Y cómo negocias con tu propio ego? Pues mira, yo creo que me pongo, y no es tanto un ego ni personal ni mucho menos. ¿Sabes qué? Trato de ponerme en el lugar de la otra persona, ¿no? Porque al final creo que esa es la mejor vivencia. ¿Qué te gustaría? Pues ponte en el lugar de la otra persona, ¿no? Entonces,
si tú te pones en el lugar de la otra persona y eso lo traspasas a lo que tú puedes crear en tu imaginación o en tu conocimiento, pues entonces seguro vas a acertar en algo. Pero yo creo que aquí, en mi caso, no diseño por un ego de decir, ay, voy a poner esto porque van a hablar de mí. No, sino que siempre va enfocado 100%, me pongo la camiseta del cliente y digo, ok, vamos a diseñar para él, para que él viva en este espacio. Lo más padre que me ha pasado es que entregas un proyecto y te mandan un mensaje después de que te dicen, hiciste mi sueño realidad, el tener una casa de revista, ¿no? Y tú dices, wow, ¿lo hice yo? Y a veces ni siquiera tú te lo crees, ¿no? O sea, cuando ya ves un proyecto terminado, de entrada, yo siento que muchos diseñadores de interiores nunca le vemos el final a un proyecto, pero sabemos que tiene un término. Entonces, ¿por qué? Porque estás dentro del proyecto y tú dices que este iba ahí, pero a la mera hora igual ya no iba ahí, iba acá. Y haces un movimiento y entonces ya estás en el último segundo así como para entregar y todavía estás viendo a ver qué falta que haces, ¿no? No hay un límite. O sea, tenemos que ponernos nosotros mismos un límite o yo me lo pongo porque si no, ahí estaría. Y la otra parte es que traspasas muchas veces la relación de tu cliente y deja de ser tu cliente. Se vuelve parte de tu amistad, haces una conexión que también ahí yo sí me tengo que poner siempre, ok, ahorita estamos como cuates, va, pero ahorita estoy en mi parte profesional, tengo que cumplir mi parte profesional, ¿no? Y poner esta parte de ciertos límites para poderle dar bien el cierre a un proyecto. Pero sí es como es complejo. Ahorita que me preguntan tanto que quizá a veces no lo había pensado hasta hoy que lo platico, sí, resulta ser que es toda es como un cuento, ¿no? Que tiene un principio y un fin, pero dentro de eso, cuando tú escribes y escribes como un escritor, pues nosotros movemos y cambiamos y hacemos, pero al final tenemos que lograr el objetivo del proyecto. Ujú. Claro, pues sí, de alguna manera siempre existe una estructura, aunque hay algo muy creativo. Y bueno, volviendo a esta parte de lo que tú dijiste, de que, bueno, tienes la satisfacción, que el cliente te dice, wow, ¿no? Creaste ¿no? Hiciste mi sueño realidad. Eh, Volviendo al design house donde ahí eso no sucedió. O sea, ¿No? ¿qué crees? O sea, llegaste y toca desmontar y toca deshacer todo lo que hiciste. ¿Qué sentiste? Cuéntanos. Ahí sí fue súper sentimientos encontrados y creo que hasta hoy todavía los tengo, porque hoy de hecho fui a darle la última visita porque ya hay que entregar los espacios, ¿no? Obviamente también fue mi primera creación efímera, ¿no? O sea, es algo que no se queda para nada, es algo que se tiene que deshacer, ¿no? Esa casa tarde o temprano se va a vender y esa casa se va a transformar en algo que ojalá que lo veamos, porque va a ser súper interesante qué van a crear ahí después de haber visto todo lo que vimos, ¿no? Pero pues sí, eran sentimientos encontrados porque yo decía, ay, se va el cuadro que escogí, que me fascinaba, o se va este detalle de las puertas, como se hicieron los arcos de las transiciones de los espacios. Y al final sí era un poco, o sea, sí fue muy triste, porque pues sí, sabía que eso ya se terminaba. Y, o sea, ¿con qué te quedas? O sea, porque era efímero, Ujú. ¿no? Entonces, o sea, ¿qué te llevas? O sea, la pura experiencia o te llevas a una nueva diseñadora con un nuevo concepto, con nuevas ideas, o qué pasa con un diseñador después de haber hecho una obra efímera? En mi caso, soy una diseñadora que crea espacios personalizados, entonces no sigo nunca una tendencia y no tengo un concepto. El concepto y la tendencia me lo van a marcar siempre mis clientes, porque personalizo espacios. Jamás un espacio va a ser igual a otro, ¿no? Me cuesta mucho trabajo dejar los proyectos, o sea, no nada más este que era efímero, este que sí se deshizo, Ujú. sino me cuesta también trabajo dejar los proyectos de mis clientes, porque obviamente te encariñas, obviamente en esta parte que les digo, la vivencia que tengo de ponerme en su lugar y de ponerme en su lugar es al 100%, o sea, ponerme en su lugar a cómo yo acomodo las cosas, cómo las pongo, el detalle, o sea, a mí me encantan los montajes, o sea, yo puedo diseñar el espacio, hacer la selección de todo lo que incluye, pero, pero me encanta ir a hacer el montaje de yo ponerlo
y acomodarlo, y no, o sea, a mí me fascina vivirlo. Entonces, claro, me cuesta mucho desprenderme también de los proyectos que ya hice con clientes, pero en este caso, ¿qué me llevo? Me llevo 1000 regalos, o sea, 1000 regalos de haberlas conocido a ustedes, por Ay, ejemplo, gracias. de la conexión con toda la gente nueva que hice, del reencuentro con gente que estaba en el medio que hace años que no veía, de nuevas amistades, de nuevos proyectos, o sea, porque pues al final jamás entré con la idea de que, ay, claro, de aquí voy a salir con 50 proyectos. No, simplemente fue un regalo muy personal de decir, padre, qué padre haber expuesto y lo que venga. O sea, estar abierta siempre a lo que sea, ¿no? Pero esto de haber cruzado la barrera del diseño con el contacto con las personas, con escuchar todo lo que comentaban alrededor, porque a veces yo les decía, no digan que soy yo la diseñadora, o sea, X, da lo mismo. Yo me sentaba ahí a trabajar en mi mesita divina que tenía en la terraza y y escuchaba todos los comentarios de entrada o de salida de, este es el mejor espacio, este fue mi favorito, ¿no? O, wow, es que yo aquí sí viviría feliz, ¿no? Tiene todo para vivir feliz, o así, o bueno, no, a ver, es que el color no, o la textura no me encanta, o yo la verdad hubiera dejado la cama de este lado. O sea, todos esos comentarios, pues, ¿qué te hacen? Te nutren, ¿no? Y pues yo me reía a veces, o sea, me reía mucho de, pues sí, buena observación, ¿no? Sin Claro. decir yo absolutamente nada. Entonces, por donde yo lo vea, ha sido un súper regalo, en más positivo que negativo, la verdad, el haber hecho Design House este año. Qué bien, Gaby. Sí, está increíble. ¿Y cómo es tu proceso creativo? O sea, ok, ya tienes el proyecto y cómo empiezas como a desarrollar el proyecto. Digo, aparte de que entiendo que hablar con el cliente y bueno, que con ciertos objetivos, tú como personal, o sea, tu marca, ¿cómo manejas tu sello? Pues mira, dentro de la misma pasión del diseño de interiores, tengo una pasión por los textiles, por las Ok. telas. Me encanta y me encanta el color. Y, y siempre trato de ponerle un punch de color a algo, aunque sea muy sutil. Eh, si se dieron cuenta, en este espacio era una lucha entre el significado y lo que significaba Armos, que es una línea de muebles con maderas naturales, con un contexto muy de elementos de tierra, ¿no? Muy natural y demás. Y entonces yo decía, ¿y dónde está el color? O sea, yo quiero color. Y al final, para mí, mi pieza icónica del espacio fue un cuadro. Ujú. Y quizá pude tener textiles, o sea, digo el verde, pero bueno, o sea, era un verde que conectaba con el bosque, con la naturaleza, el detalle de un cojín o una textura con un poquito de detalles naranjas, amarillos, o los cojines de la cama de unos euros, pero realmente yo sí, a mí sí me gusta ver el color, o sea, y, y creo que mi pieza icónica del espacio fue el cuadro del baño, que para mí totalmente era lo disruptivo del espacio, Ujú. pero al final ese era mi sello. O sea, si me preguntas, o sea, un sello de un proyecto mío siempre va a ser, no tanto hacer algo disruptivo, pero sí romper con algo en color. Llámese un textil o un cojín o algo, siempre va a tener que tener como ese sello que creo que podría ser algo que sí lo tengo. Uh-huh. Ya nos hablaste entonces de todo lo que te dejó este proyecto. ¿Y a ti qué te gustaría dejar? ¿O qué te gustaría haber dejado en el público que te visitó? Lo dejé. Yo creo que dejé la conexión Okay. como se conectaron todas las personas con el espacio. O sea, creo que sí lo logré. Hasta me dio sentimiento. Ay, Creo que sí. sí lo logré porque al final, como esos wow y esa parte decían, ay, no es que aquí, qué paz. Y entonces yo sentía que la paz y entonces volteaba a ver la parte que había en la habitación en donde estaba el ojo, que nosotros le pusimos como era el ojo, Okay. que era una conexión más con el follaje del árbol. Y entonces decían, wow, entonces sí dejé
creo que sí lo dejé. Y creo que lo escuché muchas veces. O sea, sí conectaron, ¿no? No fue un espacio más, sino que sí le dieron un, un plus con una palabra. Y para mí esa fue la conexión, que sí conectaron con lo que yo quería, era conectar con ese espacio a sentir una emoción de algo que fuera, ¿no? Y al final todo el mundo decía, ay, wow, es que qué paz, es que es el espacio. Aparte, mucha gente se iba y regresaba. O sea, entonces no era como el paso, aunque era el paso casi de un espacio de punto de salida hacia un jardín o hacia una cafetería hacia abajo, así. Entonces, muchas veces se daban la vuelta y volvían a regresar y se volvían a conectar otra vez porque algo les había dejado, ¿no? Entonces yo creo que eso fue lo que hice, fue una conexión y de una emoción, cualquiera que fuera, y creo que se logró. Sí, vi un comentario de la casa que decía, el ganador, el paisaje. Ole. O sea, y me pareció algo muy acertado, ¿no? O sea, Sí. como por medio de, o sea, le diste protagonismo al entorno, al paisaje. Y es el regalo más es, grande porque eso ya estaba. ujú, Es el cuadro que yo creo que a nadie se le va a olvidar y a mí en ujú, lo personal lo voy a llevar por siempre. Porque ver esa parte, había un elemento de la naturaleza que estaba enfrente, pero que por sí solo se había creado de forma natural, que ujú. no se veía como un árbol, pero se veía como si fuera una Como un enramada, follaje, un ¿no? Sí. follaje. Ese espacio, ese punto me lo voy a llevar por el resto de mis días, porque yo decía, ¿cómo la creación de forma natural hizo esto? Ahí no hay artistas. O Ujú, sea, el artista es la misma naturaleza con todas las estaciones del año, con todo lo que la bañan y le quitan y secan y el agua y todo eso y el sol y la lluvia. Eso es la Es que de ahí creación. puedes sacar toda una línea de diseño. O sea, Claro. tan solo de ese espacio lo tomas y de ahí sacas textiles, sacas, o sea, de ese cuadro, De ese cuadrito único, sí. sí. Y sabes que también creo yo que ahora nuestro diseño de interiores, sea el espacio que sea, pequeño, grande, mediano, creo que tenemos que hacer esa conexión interior con el verde. O Ujú, sea, y muchos de los espacios que estaban de otros despachos, justo también querían conectar con eso mismo. O sea, llevar, por ejemplo, el orquidiario que estaba en la parte de ujú, abajo, mis amigas de Zika, o sea, mucha gente, todo lo que quería era, a ver, o sea, tú puedes llevar también el verde a tu casa. El verde no nada más ujú, está, lamentablemente ya no tenemos tantos bosques o ya no tenemos tantos parques y demás. O hoy con toda esta arquitectura vertical que hay, ujú, que hemos dejado de tener estos jardines y estas cosas, pero sí puedes meter un jardín interior en tu casa y ujú, vivir ese verde bonito que te va a hacer conectar de alguna forma con el exterior y con el interior y provocarte un espacio de paz, un espacio de introspección, un espacio de conexión contigo misma, pero ujú. yo creo que el verde, como se llame el bosque y todo esto que nos da la naturaleza, creo que también ese fue el objetivo de varios espacios, porque tú bien lo dijiste, el regalo fue el paisaje. Ujú. Y imagínate el reto que también debe ser para todos los directores del Design House, que cada casa deja una huella y la Ujú. siguiente es así Tiene, como, ahora qué nos va a traer. ahora qué va a pasar, ¿no? Claro. Porque además, la verdad lo hicieron de manera muy acertada, porque es extraordinario, o sea, ese paisaje, esa, esa ubicación que tiene esa casa, es, es un espectáculo. Sí, único. ¡Wow! Sí, Ujú. absolutamente. Y que no lo puedes creer que estás a un paso de Paseo de la Reforma, ¿no? O sea, y no puedes creer que todo, aparte como que el sonido, como que no se hacía exterior, no se hacía el del coche, no se metía. O Ujú, tú lo bloqueabas de forma nada más porque estabas contemplando y estabas en contemplación. O sea, muchas veces traté de estar y casi lo logré durante todo el mes de la exposición, todos los días, y a veces casi todo el día, a veces no, pero bueno, al final era vivir el espacio también de día, de tarde, de noche, y cada hora y conforme iba pasando, o sea, la casa se vivía de diferentes maneras. Y era una casa de día y era una casa de noche. Y lo llamo así para todos los espacios. Entonces,
cuando ya llegaban en la tarde, ya casi al punto del cierre, muchas veces apagaba las luces indirectas, porque todo también lo que hicimos hacer con una luz indirecta, apagaba las luces indirectas para que vieran la proyección del verde del bosque con la iluminación que hicieron también los paisajistas. Entonces era otro mood totalmente diferente. Entonces sí, era una casa que se vivía de día, de noche, de Qué tarde, interesante. las sombras del sol, lo que te provocaban con las celosías, con las hojas de los árboles que se proyectaban en las piedras, ¿no? O sea, Eso me recuerda muchísimo a la arquitectura de Barragán y de Matías Gertz, ¿no? La arquitectura emocional, que a partir de espacios sencillos, ¿no? Con salidas de luz, solo la salida de la luz. la luz de todo el día hacía una casa diferente Ajá. cada momento, Y ¿no? se reflejaba de forma diferente en Ajá. las aristas de los muros, ¿Y si te en las inspiras en ellos o puertas. fue, No, fíjate realmente que, yo creo que no, nunca, no tengo una base de inspiración mm, como tal, ok, porque es lo que te va tocando en el momento. Y yo creo que todo llega en el momento que tiene que llegar para tú desarrollar algo, ¿no? Entonces, ujú, como que tú te vas transformando también con cada proyecto. O sea, ujú, con cada proyecto te vas transformando y vas aprendiendo tanto del proyecto y aprendes porque, pues, yo siempre he dicho que las casas hablan, ¿no? ujú. Entonces, muchas veces las casas te van pidiendo también algo que quizá tú no estás viendo. Entonces, es como si buscarles en cada espacio es algo diferente. Claro, es interesante cómo una persona, bueno, un diseñador, así como tú, eh, pues no dejas, o sea, no dejé al diseñador en la oficina, ni en el espacio donde trabajo. El diseñador, o sea, se despierta diseñador, vive diseñando, o sea, en el día y se duerme diseñador. O sea, no hay manera de separar tu vida con tu trabajo, ¿no? Pues qué padre que lo digas, porque, porque muchas veces, pues sí, no lo piensas, Quisieras no, pero quisieras no, pero sí, porque al final somos demasiado visuales, o yo me ujú, considero que soy demasiado visual, entonces en todos lados quiero estar acomodando las cosas, ¿qué ¿no? tal? Ok. Este, y siento que una parte importante es el orden, ¿no? O sea, entonces hacer también proyectos con un sentido de orden, pues también te dan muchísima paz, o sea, y le das un sentido también a tu vida, o sea, Claro. entonces sí soy muy visual, entonces creo que, y nos proyectamos, porque también yo creo que me proyecto en cuestión personal de que, o sea, soy súper intensa, yo creo que también en esa parte del orden y de la limpieza y decir, ay, no, pues tiene que estar así, pero no, entonces, o sea, y sí, yo creo que sí lo vivimos, yo creo que hay muchos diseñadores que sí, tienes toda la razón, o sea, despiertan, comen, duermen siendo diseñadores Sí, como y que los no, artistas siempre buscan de que, ay, no, soy artista, pero soy persona, y quieren separar la vida personal con ser artista, y pues finalmente es no. algo muy Y difícil, ¿no? aprendemos de todo, porque aquí lo importante es estar abiertos porque tu ojo es el que te nutre, ¿no? Ujú, Entonces, saliendo a comer, en un súper, en una compra, en todo, pues estás constantemente, la idea es saber observar. O ujú, sea, una cosa es ver y la otra es observar. Entonces, quizá lo único que yo puedo tener un poquito más afinado a veces es el ojo, ¿no? ujú, Observo más allá de lo que quizá alguien que está al lado mío no puede ver. claro, Entonces yo voy a ir al detalle, ¿no? O me ujú. voy a fijar quizá más en el detalle. Nada más es eso. Pero al final mi vida es exactamente igual que todos los días y nada más lo único que yo creo que me va nutriendo siempre son las vistas. O sea, Ujú, o, o también el contacto con cosas nuevas, con texturas nuevas, o simplemente, ¿no? ujú. Yo digo que, pues sí, tienes toda la razón, nunca me había puesto a pensar en eso, pero Pues me lo hiciste reflexionar, muchas gracias. Oye, gracias. Gaby, y para ti, ¿hacia dónde va todo esto del interiorismo, de la arquitectura? Digo, es muy evidente esta búsqueda, ¿no? De la conexión, del rescate del medio ambiente y demás. Pero ¿qué hay detrás de eso? Mm, pues mira, yo creo que es como difícil como contextualizarlo porque tenemos muchas, ¿cómo llamarlo así? Muchas aristas en cuestión del diseño, ¿no? Obviamente también tiene mucho que ver con tu país o en donde tú vives, Tu identidad. tu identidad, ajá, exactamente. Eh,
pero también tiene mucho que ver con estos avances, ¿no? Y a mí lo que me gustaría rescatar, y creo que es algo que, por ejemplo, mucho lo dice Andrea Cesarman, que le encantaría, que es la directora, la que lleva más bien casi toda la batuta de toda esta parte del Design House, es conectar con toda esta parte de artesanos. O sea, que no... Yo lo platiqué con una valenciana en el Design House y era todos estos talleres, profesiones, todos estos artesanos, que ojalá que no se pierdan nunca, ¿no? Creo que tenemos un país demasiado rico, con muchísimo talento y con muchísimas artistas que no están ni reconocidos ni vistos, pero que hacen unos trabajos maravillosos. Entonces, ojalá que todos esos oficios, esa era la palabra, porque yo lo platicaba con esta valenciana, porque aparte me estaba diciendo de Valencia, y le digo, a ver, o sea, Valencia y la carpintería es única. Me dijo, pues sí, pero desde que están todos los láser y cortadores de CNC o CNC, lo de láser, maderas y todo esto, ya no existen esos oficios. Y entonces, ojalá que nosotros no perdamos toda nuestra identidad de oficios que tenemos atrás y que forma parte de nuestra historia. Porque en México somos ricos en orfebrería, ¿no? En barro, o sea, en todo, en lo que quieras. Sí. Pero, ¿qué pasa? Pues muchas veces los oficios ya no son heredados, o ya el de nueva generación pues le dice fuchi guacala a lo que hacían sus ancestros. Y yo digo, ay no, qué tristeza que se pierda todo eso, porque eso a nosotros nos da muchísimas tablas. O sea, somos únicos a nivel mundial, sí, que tenemos miles de oficios y talentos y artistas a desarrollar. Y creo que ahora lo que se está uniendo, los que se están uniendo, como Andrea, que hace una labor titánica con visión y tradición entre las artesanías, entre estados de la República y todo eso, es rescatar todo eso. Yo pensaría que a mí me encantaría que el diseño de interiores siempre estuviera como con una base de oficios, de tradición y ancestrales que tenemos nosotros en México. Independientemente de la evolución y la tecnología y el diseño moderno, nunca está peleado. O sea, también otro punto de diseño es también ser ecléctica. Quizá yo también logro hacer este equilibrio y balance en los proyectos. Me gusta mezclar muchas cosas. No es como que se va a hacer y todo igualito, ¿no? O sea, pues no, así no. Las casas igualitas a mí no me gustan. Me gustan esta parte que les hablaba yo anteriormente de ser disruptiva en ciertas cosas, pero que tengan un equilibrio y un balance con todo lo que estás poniendo. Y es justamente eso, tener una pieza que sea muy única y muy diferente, que la haga única y diferente por las manos que lo hizo, ¿no? Uh-huh. O que tengas un cojín de una textura o un bordado único, porque sabes que va a ser único, porque no va a haber alguien, no va a haber otro igual. Y eso es parte de la personalización de espacios. Yo trato de no hacer nada igual. ¿Por qué? Porque no somos iguales, ¿no? Uh-huh. Y entonces si llega alguien y me dice, ay, es que me encantó la sala en la casa de mi amigo tal. Ay, pues qué padre, pero ¿qué crees? Va a haber una sala para ti, uh-huh, que se identifique contigo, que sea, ¿no? Te pudo haber gustado, qué padre. Pero al final va a haber algo para ti. Y no significa que va a ser ni mejor ni peor, simplemente va a ser único para ti. Entonces, en esta parte yo pienso que el diseño deberíamos todos de ver esa parte, de no volvernos como robotitos y diseñar, sino realmente sí dar un paso atrás, como ahora Raizal y como ahora este Design House, y es volver a las bases de también el origen de todo lo que traemos atrás desde todos los oficios, que hoy si los logramos conectar con esta parte de diseño de interiores y de la modernidad, yo creo que se podrían lograr cosas únicas y, o sea, totalmente diferentes. Uh-huh. Chicas, gracias por otro maravilloso encuentro. Ay, yo feliz. Porque después de ver arte, nada es igual.